¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate. Por TC firmada para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, un placer como siempre. ¿Cómo le va, Mauro? Un gusto encontrarnos una vez más en esta señal donde buscamos llegar a la casa de los vecinos de una región que de primera mano, de la voz de los protagonistas, se enteran, reflexionan sobre cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana, cuestiones que pueden tener que ver con la economía, con el trabajo y en este tiempo también obviamente con la salud, con la pandemia que atraviesa todos los temas de los cuales vamos hablando. Sí, una noticia importante, o la noticia de la semana, tiene que ver con el anuncio que hizo en la jornada del miércoles el presidente Alberto Fernández en conjunto con Ginés González García, ministro de Salud, confirmando que la República Argentina, en unión con México, comienzan a producir la vacuna contra el COVID-19, la cual va a ser distribuida equitativamente en toda América Latina, dejando de lado Brasil, que ya tiene otro convenio. Pero lo importante es que nuestro gobierno, el que hizo el anuncio y que va a garantizar de movida para todos los sectores y de más vulnerables desde el punto de vista de la salud y todas las personas que son de riesgo o que tienen factores de riesgo, de movida la vacunación. Algunas autoridades consideran que va a ser en el primer trimestre, no semestre del año venidero. Otras son más entusiastas al respecto y piensan que en diciembre posiblemente esté la vacuna. Ojalá así sea. Unas 200 millones de dosis son las que se van a producir en un laboratorio en la República Argentina y es la noticia en una semana compleja para el sur provincial, con muchos casos que se confirmaron en Cañada de Lucle, 4. Orlando Pruso, que iba a venir al programa y que a último momento avisó que no puede venir porque no puede salir de la localidad y no puede entrar a firmar. Bueno, a firmar no es necesario entrar porque el canal está fuera de lo que es, digamos, la zona de control, y el presidente comunal que no pueda salir del pueblo, bueno, ya es una cosa, una decisión de él, digamos. Casos en Chauvet, 2, se cerró el círculo según las autoridades locales, los otros hisopados dieron negativo. En Murphy, 3 casos positivos, que fue también noticia en la semana. Ahí el panorama era más complejo porque había que hisopar a 19 personas. Bueno, en la jornada del jueves también se conocieron los resultados, los 19 dieron negativo. Ahí había un foco complicado en la localidad de Murphy que las autoridades respiraron en esta tarde de jueves cuando conocieron el resultado. 2 hisopados que se hicieron también en Santi Espíritu, localidad que viene bien, dieron negativo. Pero bueno, como dicen todas las autoridades, no sé si es el pico, sino que se producen olas, se van produciendo olas en distintas localidades y hay que estar atento y cuidarse más que nunca y no relajarse como ha pasado en muchos distritos que producto de un relax y de violar las normas establecidas, compartir el mate, compartir una botella sea de agua, de gaseosa, de cerveza, se producen contagios. Y el tema de los encuentros familiares, muchos de los contagios son como consecuencia de encuentros familiares, como que sean de 3, 4 o 5 personas nada más. Eso lo dicen las estadísticas y también las autoridades sanitarias del sur de la provincia santafesina. Exactamente, se habla de que un 80% de los contagios tienen que ver con encuentros familiares o afectivos. Recordemos que por decreto están prohibidos hasta el domingo, inclusive. Lunes. Hasta el claro. Fin de semana largo es. Ah, lunes también, tiene razón. Bueno, o sea que el lunes tampoco. No, tampoco. Lo cierto es que, como bien decía Mauro, la buena noticia de esta semana tiene que ver con el anuncio que hizo el presidente de esta vacuna de la Universidad de Oxford con la Fundación Slin, que se va a fabricar en la República Argentina, pero eso es una cuestión que tiene que ver también con el futuro. Es decir, estamos dando una buena noticia de lo que será. Mientras tanto, hay que seguir teniendo todos los cuidados, mientras tanto las dificultades, las olas, como bien refería Mauro, siguen dándose. También en la localidad de Vigán se anunció un caso en las últimas horas y con una cosa que me parece empezamos a comprender más o a entender más que quizás antes no entendíamos, que es la conexión, el vínculo que hay en las regiones. De hecho, hablamos de una enfermedad que cruzó el océano para llegar acá, que se expandió rápidamente, pero ahora también entender que hay una vida cotidiana que nos tiene interactuando permanentemente. No es que Venado es una isla, Firmá es una isla, Cañada es una isla, digo,
hay una interacción permanente por cuestiones económicas, sanitarias, por cuestiones laborales, digo. Entonces también hay que comprender que una vez que hay una localidad que se ve afectada, que empiezan dificultades en una localidad, eso también tiene una relación directa con la región, porque vos podés decir, bueno, está el contagio en Cañada, está en Murphy, está en Chobet y en Firmat no. Bueno, hay que pensar que eso ya está, digamos, que es parte de la región, más allá de que no haya ninguna confirmación oficial, más allá de que no haya ningún caso que conozcamos, los cuidados, los comportamientos, las conductas, las prevenciones, tienen que ser como si ya hubiesen anunciado un caso en esta ciudad. Digo, claro, porque hay una región que es muy dinámica y que está interactuando todos los días entre sí. Digo, para poder entenderlo, porque a veces piensa porque le tocó a Murphy y no le tocó a Firmat, entonces no tiene nada que ver. Firmat está aparte entre Casilda y Venado Tuerto, digo. Estamos en la ruta 33. Oficialmente definida como de circulación comunitaria y en cuarentena sanitaria. Venado. Falta un día, 2, 3, una semana para que definan la circulación comunitaria. Ya los últimos casos no pudieron establecer el nexo, ¿no? Ya se perdió la cantidad de casos, porque son 2 laboratorios privados más el CEMAR que hacen... No se sabe esta semana cuántos casos van en Venado Tuerto. Un día hubo 11, dicen 16, el otro día 6. No se sabe ayer cuántos hubo, la provincia va cargando con demora ahora. No cargó los de Chobet todavía en la planilla oficial, claro. No cargó los de Murphy, que pasaron hace 2 días en la planilla oficial. Así que ya se empezó a perder la contabilidad de los casos. Hubo récord ayer, lamentablemente una nueva víctima fatal hoy en Casilda. Entonces ya en alguna ciudad no tiene ni sentido contar la cantidad de casos ni saber, sino potenciar los extremos y potenciar los cuidados. No hay otra. El distanciamiento, el uso del barbijo y el lavado de manos. No compartir el mate. Cuestiones simples, sencillas, que le vienen diciendo las autoridades hace tiempo, a no relajarse, a bancar la parada, como se dice, 4 meses y medio, 5 meses más, que es lo que falta para que los sectores de mayor riesgo puedan acceder a la vacuna. La franja de menos contagio son los adultos mayores. La franja de mayor letalidad, donde más personas pierden la vida, son los adultos mayores. Donde más se contagia son los entre 29 y 39, y ahí la letalidad del virus es muy, pero muy baja. Así que las fiestas que hay los fines de semana, que uno sabe y mucho se entera y no llega a veces la policía, no llegan a veces los controles o los inspectores municipales, digo, tienen que empezar también los jóvenes en sus padres y en sus abuelos a la hora de llevar adelante este tipo de reuniones clandestinas que se siguen haciendo y mucho, lamentablemente. Vamos a saludar al primer invitado, si le parece, Mauro. Nos está acompañando Gustavo Battistoni, que es un amigo de la casa, del programa, que es un investigador, una persona de las letras. Dice, no me presente como historiador. Pregúntele a cómo quiere que lo presentemos. ¿Cómo quiere que lo presente? Un lector. Un lector, empedernido. Lector apasionado. Apasionado, me apasionado. gusta. Bien. Muy bien. Uno, viste, nunca sabe. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Pedro Almodóvar, sí. Un grande. Sí. Dijo, ¿cómo quiere que lo recuerden? Dijo, en mi lápida lo único que quiero que diga, presentador de Chabela Vargas. No, poco. Para él era eso. Había logrado el cielo era con eso. eso. Había logrado un día presentar a Chabela Vargas. No, el tema... presentador de Chabela Vargas. Y la puta, mirá que hiciste cosas, Pedro Almodóvar, ¿no? Y mirá. No, el tema del lector, digo, porque yo soy un lector apasionado. En esta época se lee mucho, porque sí. por los mensajes, pero hemos perdido el hábito de una lectura sostenida, sustancial, y bueno, yo tengo esa característica y me gusta pensarme desde ese lugar, ¿no? Borges decía, ¿no? Hay muchos grandes escritores, pero hay pocos lectores buenos. Sí. Yo me considero un buen lector y no es poco, ¿no? Y como consecuencia de eso viene el otro, digamos. Sí, viene por añadidura que puedo tocar un montón de temas a veces que soy un poco generalista de la cultura, como ustedes saben, y me puedo dedicar a Cervantes, puedo hablar de Cervantes, de Lugones, de historia, de filosofía, es decir, pero eso lo permite una lectura amplia que viene de muchos años, ¿no? Y bueno, y después aprender de grandes maestros que he tenido la suerte de conocer en mi vida, y eso vale, ¿no? Se nos adelantó Perú con un billete de homenaje al general Don José de San Martín. Nosotros que pusimos todos animalitos y bichos, ¿no? Sí, no, bueno, en Perú, a diferencia de Chile, que después si quieren tocamos ese tema, sí. Es un ídolo San Martín mucho más fuerte que incluso que en la Argentina. Si quieren después tocamos ese tema cuando vayamos desarrollando, porque... Por donde quiera. La presencia de
de San Martín en Perú significó la independencia de Perú y de alguna manera la expansión de Perú como nación. Claro. Y los historiadores peruanos a veces critican a los argentinos cuando no le dan el suficiente valor que tiene San Martín, porque poner plaza, nombrar a un prócer no significa a veces valorarlo sustantivamente, como es el caso de este personaje fascinante que es José de San Martín. Yo desde mi adolescencia vengo leyendo biografías y cada vez que aparece una biografía de San Martín la compro, la leo con mucho detenimiento y siempre aparece algo nuevo en San Martín, ¿no? Porque hay personajes que por ahí son más lógicos como Belgrano, Güemes, Moreno, pero San Martín es un personaje fascinante por su mismo derrotero de vida que es bastante inusual en los libertadores de América. Es diferente su vida a la de Bolívar, es diferente a la vida de Artigas o a la vida de nuestro gran caudillo Estanislao López. Y bueno, eso lo hace particularmente... ¿En qué es diferente? ¿En qué se diferencia? ¿Lo diferencias de Artigas y de Bolívar? Lo diferencio que en el caso de Belgrano, él a determinada edad fue a estudiar a Europa, pero ya desde una subjetividad constituida, ya siendo mayor. San Martín desaparece a los 6 años del horizonte de lo que era en ese momento el Virreinato de Río de la Plata y aparece con 34 años. ¿Qué pasaron esos 28 años que San Martín estuvo fuera de lo que era en ese momento América? Bueno, eso da a un montón de hipótesis y a un montón de planteos y lo hace un personaje fascinante, porque en el caso de Bolívar siempre fue alguien consustanciado con su realidad concreta. Podemos pensar en cierto paralelismo entre San Martín y Miranda, que también fue un gran exilado de lo que después fue Venezuela, pero en el caso de San Martín fue un hombre que llevó a la práctica esas ideas con una fuerza realmente fenomenal. Y en poco más de una década, porque si uno suma los años en Yapeyú más los 12 años, estuvo menos de 20 años en América y sin embargo su influencia ha sido tremenda, ¿no?, en todo el continente. Claro. ¿Por qué les decía lo de Chile aparte? Lo retomo si querés. No, porque en Chile hay el caso de los Carrera, que fusiló los Carrera, uno de ellos estuvo acá vagando por Santa Fe. No tiene nada que ver con Mariano, ¿no? Con Mariano, no, con Mariano no, este es Carreras, estos son los Carreras. Bueno, San Martín eran 2 líderes populares, con Manuel Rodríguez, que a lo mejor conocen el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, que fue el que hizo el atentado contra Pinochet. En su momento, bueno, San Martín fue inmisericorde, lo fusiló a 2 de los hermanos y después uno de ellos estaba acá con Pancho Ramírez, estuvo por esta zona, estuvo en Belincué, bueno, son las historias por ahí que estoy intentando investigar por otro carril, pero no tiene es más, la oligarquía chilena lo llamaba el paraguayo a San Martín, el paraguayo, porque bueno, tampoco no es tan ilógico, porque hasta la creación del Virreinato de Río de la Plata en 1776, las misiones orientales pertenecían al Paraguay, pero despectivamente. Porque San Martín ha tenido muchos críticos. Bueno, en el caso de Perú no, ha sido visto siempre como el padre fundador de la patria y como el protector realmente de Perú ante los peligros del avance español. Biche, en esto de hurgar en las lecturas, en esto del revisionismo constante en el cual ha entrado desde hace ya algunas décadas la historia argentina, ¿dónde encontrás vos lo que motorizaba a San Martín? Porque en un momento hubo un historiador que planteó algo que a mí me resultó interesante, atrapante, Hugo Chumbita. Sí, que hablaba del origen de San Martín. Y a partir de hablar de ese origen de San Martín, de su madre, de originaria y demás, él decía, bueno, ahí hay algo que él llevaba adentro en relación a darle la libertad a este territorio. Sí, mira, ¿crees en eso? ¿Considerás que eso puede ser? Sí, digamos? sí. Primero vamos a hacer muy romántico y suena lindo, a mí me gusta, sí, no, suena lindo. Pero no sé si, digamos... No, está bien, yo voy a tocar el tema de Chumbita. El primero que lanza esa idea es García Hamilton en un libro llamado Don José, que fue bastante discutido en su momento. Después Chumbita profundiza sobre ese hecho que ahora lo vamos a tocar. Pero yo lo quiero remarcar algo que en general no sé como
como te decía antes, no se subraya en San Martín, que es que San Martín fue un político. San Martín fue un gran militar, un libertador, pero esencialmente fue un político y vino a América a hacer política. Esto hay que remarcarlo, porque San Martín fue un libertador, y un libertador de América. Esta es la idea básica y central de San Martín. Después sí, estuvo en San Lorenzo, estuvo en Maipú, estuvo en Chacabuco, también estuvo en Cancha Rayada, es decir, hay toda una historia, pero San Martín fue esencialmente un político. Y un político profundamente arraigado también, como decías recién, porque él seguramente, más allá de la discusión sobre si su madre era indígena y todo lo demás, pero él siempre tuvo una relación muy cercana a los indígenas, tanto así que los granaderos, los famosos granaderos, eran casi todos guaraníes. Y Cabral, nosotros cuando hicimos la primera secundaria veíamos la fotito de Cabral, un Cabral rubio, no, Cabral era negro. Pardo, pueden decir algunos. No, era negro, no, dice de madre negra. Sí. O sea, lo más probable es que haya sido negro. Te quiero decir, hay en nuestra historia un ocultamiento de San Martín, de su elección, y él permanentemente en sus cartas, a Guido, incluso a O'Higgins, reivindica el carácter luchador de los negros, de los libertos. O sea, estos fueron los personajes que hicieron la patria y que sintetizaban en San Martín como expresión de tendencias profundas de América al hombre que llevó la libertad a medio continente. Bueno, Cayetano Silva, de alguna manera, cuando pide la letra que hagan la letra de la Marcha San Lorenzo, piden que destaque la figura de Cabral por sobre la de Granadero Baigorria. El que le salva la vida a San Martín era Granadero Baigorria, no de Cabral. Cabral lo saca abajo, digamos, nada más. Pero porque era negro, bueno, y Cayetano Silva era negro, o pardo, como quieran decirlo. El primer monumento a un pardo, o un negro, como quieran llamarlo, está Venado Tuerto, Cayetano Silva, el único en el país. Bueno, me parece una... Digo, para graficar algo muy eso. Elogioso y habla muy bien de Venado Tuerto, pero te quiero decir este componente, esta negritud que había, no solamente la cuestión indígena, sino la negritud de parte de las tropas de San Martín, que había un regimiento que era de negros, y como te decía, San Martín lo valoraba por encima de los otros regimientos, y San Martín no era un hombre que elogiara demasiado, después podemos tocar el tema de Rivadavia para ir desarrollando distintos temas de amigos y enemigos. Lo digo porque acá en Firmat tenemos la plaza Rivadavia, está Rivadavia en el centro y San Martín en un costado. Y le cuida la espalda Rivadavia a San Martín, lo cual a San Martín le daría cierto escozor, porque la realidad histórica es otra. Pero, insisto, San Martín fue un libertador y fue un político que tomó las armas, pero siempre desde una ideología política. Sí. Y acá entra la complejidad de San Martín, porque San Martín, si vos lees la historia de Mitre, o lo que dice Sarmiento de Sarmiento dice de San Martín que lo educaron en un colegio sumamente de élite. No, San Martín fue una escuela común en Málaga, hizo hasta 4º grado, por ahí que los chicos no se enteren que San Martín hizo hasta 4º grado, porque no van a querer seguir estudiando. San Martín hizo todas las cosas que hizo con 4º grado, lo que se puede hacer. Pero bueno, tuvo una educación común, después participó en 30 batallas, estuvo en el norte de África, peleando después contra Napoleón, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, y en un momento de su vida, y este es un tema también para discutir, decide ir hacia Inglaterra. Decide dejar España. Él había estado peleando contra Napoleón bajo las órdenes de Bereford, que fue el que invadió con los ingleses en 1806, 1807, contra Napoleón, y va hacia Inglaterra. Esto da a un montón de hipótesis sobre, incluso hay un libro de un ex juez, Jean, que se llama San Martín, la tercera invasión inglesa, donde él intenta explicar que San Martín, de última, trabajaba para los ingleses, porque después apareció un libro de Terráneo, también muy interesante, se llama el Plan Maitland, que fue un plan que habían hecho los ingleses para liberar el continente sudamericano de España, y casualmente este plan decía bajar en Buenos Aires, ir a Mendoza, pasar de Mendoza a Chile y de ahí a Perú, y llegar hasta Ecuador. Que eso, bueno, San Martín no lo hizo.
llegar hasta Ecuador, pero llegó hasta Perú. Bueno, esto da un montón de hipótesis y algunos historiadores dicen que San Martín podría haber sido un agente inglés. O sea, es una de las hipótesis. Por supuesto, yo no creo en esa hipótesis. Creo que San Martín pertenecía a lo que era la España liberal. Creo que cuando Napoleón invade España, se hacen las juntas de Cádiz en 1808, San Martín adquiere el ideario liberal hispanoamericanista, va a Inglaterra en busca de apoyo, porque es la potencia más importante en ese momento, y después viene a América Latina o América para liberar el continente. Y este es otro rasgo que a veces hay que remarcar en San Martín, porque a veces dicen, no, San Martín, Napoleón, no. Napoleón fue un militar opresor, San Martín vino a liberar. Claro. Liberó dos países, donde se ve que alguien llega a ser protector de algo y se baja, o sea, tiene el poder absoluto, sin embargo, haciendo el poder absoluto, y yo una vez lo remarqué acá con respecto a Estanislao López, hace un estatuto provisional para que limite su poder San Martín en Perú, que es lo que hizo López acá en la provincia de Santa Fe con el estatuto de 1819. Entonces el libertador en un momento dice, no, dejo el poder y me voy. O sea, esto tiene pocos antecedentes en la historia. Y es un aspecto que hay que remarcar de San Martín, que es fundamental y que lo diferencia de otros, incluso del mismo Bolívar. Porque la famosa entrevista de Guayaquil, el secreto de Guayaquil no fue más que como San Martín se encontraba sin ningún tipo de apoyo y Bolívar era el general victorioso, San Martín le dice que se ponía a las órdenes de Bolívar y dice, no, como San Martín puede estar al lado, y San Martín se va, digamos. Pero ese es el sentido profundo de San Martín y me parece que es lo que tenemos que reivindicar, ¿no? Es decir, digo, para que aquel que viene siguiendo la narración lo pueda pensar, en un momento donde él estaba para tomar el poder como una herramienta, digamos, y bueno, ahora empezamos a determinar cosas, en ese momento es que se corre. Claro, en su propio beneficio, como suele hacer. Claro. Además tenía el poder, además hay otra cosa que es importantísimo. ¿Y por qué? Acá vamos a otro tema. ¿Por qué Buenos Aires siempre le hizo la guerra? Porque esto hay que decirlo claramente. Salvo Pueyrredón, que le dio su apoyo, que fue un director en las primeras épocas en que estuvo con el triunvirato, a partir de de que él desobedece, porque hay una orden de cuando él estaba en Mendoza, hay una orden de que venga a reprimir a los caudillos del litoral, que venga a reprimir a Artigas, que venga a reprimir a López y a Pancho Ramírez, perdón. San Martín se niega. Belgrano no. Belgrano baja con el ejército del norte a reprimir a Santa Fe en particular. Llega tarde, porque después se enferma y lo apartan del ejército. Pero San Martín se niega y San Martín va hacia Chile para liberar Chile. Esto da una idea del valor de San Martín, del valor de esa convicción americanista que tenía. Es más, él le manda una carta a Estanislao López en 1819, y me estoy adelantando acá al correo, acá, si me permite, acá el amigo... le manda una carta diciéndole a López que deponga la lucha contra Buenos Aires, y López no. López creía que si Buenos Aires no se avenía a confederarse con las demás provincias, iba a terminar traicionando la causa americana, como hizo. Después Rondó, que tiene varias calles en nuestro país también, que lo apuñaló de alguna forma a San Martín, y después Rivadavia, que intentó darle el golpe final, sacándole el apoyo, perdón. Entonces, decía, le saca el apoyo Buenos Aires y Rivadavia a San Martín, entonces San Martín dice, no, yo no puedo seguir la lucha en estas condiciones, ¿no? ¿Con quiénes eran, jugando un poco con la terminología actual, con quiénes tenía las mayores grietas San Martín? Con Rivadavia, básicamente. Es más, hay una carta que le manda, que cita a Vicuña Maquena, que es un historiador chileno, que le manda a O'Higgins a San Martín, donde O'Higgins le dice, Rivadavia es el mayor criminal de la historia sudamericana. Y San Martín le dice que sí, que tiene razón. Cuando Gutiérrez de la Puente, que era la mano derecha de San Martín, baja a Buenos Aires a hablar con Rivadavia para lograr apoyo, para seguir la gesta libertadora, Rivadavia no lo recibe.
Y Santa Fe sí, López le promete 300 luchadores a caballo para seguir la causa americana. Es decir, Rivadavia fue el gran enemigo. San Martín, porque San Martín es bastante equivocado pensar que no siguió planteando cuestiones políticas, siguió escribiendo cartas, hizo una carta de 1847 directamente lo entierra Rivadavia, y cuando en 1825 coincidieron los dos en Londres, San Martín lo retó a duelo a Rivadavia. Es decir, el conflicto con Rivadavia fue un conflicto permanente porque Rivadavia fue el hombre de la ciudad puerto de Buenos Aires que pensaba que Buenos Aires tenía que unirse a la civilización, entre comillas, europea, desdeñando a la América mestiza, profunda, indígena, negra, etcétera, etcétera, ¿no? Y así sigue siendo en algún punto. No, sigue siendo, no en algún punto, lamentablemente. Claro, pero digo porque muchas veces, viste, que estamos en esas cuestiones de las dicotomías, de las grietas, de las tensiones que hay entre los argentinos y en el país en relación a Buenos Aires y en las provincias. Y cuando uno quiere entender de dónde viene y cómo se gesta, ahí están todas las respuestas. Sí, pero todavía siguen valorando en algunos escritores y escritoras ese accionar de Rivadavia. No, Rivadavia. Estoy leyendo un libro nuevo de Donna Gay donde marca ese trabajo increíble de Rivadavia. La historia mitrista, la historia rivadaviana, que es la historia también que se da en las facultades, aunque con mayor detalle heurístico, de profundización de datos, es una visión antilatinoamericana. Bueno, cada uno elige, porque siempre hay una subjetividad en la lectura de historia. Esto de la objetividad, el dato, imposible. Yo ya no lo creo. Y más en el caso de San Martín, porque además San Martín tiene otra característica. Era el único, entre comillas, porteño respetado por el interior. Claro. Tanto es así que Facundo Quiroga en un momento dice, si va San Martín de líder, vamos todos atrás de San Martín. López pasa lo mismo, con un caudillo no tan conocido que es Heredia de Tucumán. San Martín también tenía muy buena relación. Nosí Belgrano, que era visto como un porteño. Era un tipo notable, todo lo que sabemos de Belgrano, pero visto como un porteño. En el caso de San Martín había una imbricación profunda con América. Por eso el tema del monarca inca, que también lo proponía Belgrano en el Congreso de Tucumán. Pero a lo que voy es lo siguiente, es el carácter, y es más, tanto San Martín como López, como un montón de caudillos, utilizaban el gentilicio americano. Jamás están hablando de peruanos, argentinos, americanos. Picha, un gusto como siempre. No, un placer. gracias a ustedes. La seguiríamos porque quedamos sin tiempo y tenemos invitados, pero teníamos hora charlando. Seguramente pronto vamos a encontrarnos nuevamente. Vamos a una pausa comercial y seguimos con más Mesa Redonda Debate. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cerrá los ojos. Imagínate al pie de la montaña en Catamarca, escuchando el fluir del agua que riega las viñas y olivares, sintiendo el aroma de la leña quemándose al caer la tarde. Viví en tu casa la suave madurez de un vino que crece cerca del sol, accesible pero con calidad de exportación. Entrá a www.6000.com.ar. Ingresá el código VINO y obtené un 30% de descuento en tu compra. Para más información, escribinos a experiencia6000@gmail.com. Altos de Tinogasta, tierra de viñas y olivos. Migliasa Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422 599 421 511. www.migliasamaquinarias.com.
Migliasa Maquinarias SRL. Teléfono 03465 422 599 421 511. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0190. Seguimos en Mesa Redonda Debate y nos visita el jefe de la región sur del Ministerio de Salud, Pedro Bustos. Gracias por venir, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, entramos en unas semanitas complicadas, ¿no? En el sur provincial, donde se están dando la mayor cantidad de casos, digamos, de Rosario hacia el sur, ¿no? Sí, viste que habíamos tenido ya en Carreras, en Isabel, eso creo que, y con algunas localidades, pero en menor magnitud. Creo que eso nos dio un poco la tranquilidad, como el entrenamiento para hoy estar en esta situación, que si bien están apareciendo muchos casos, lo esperábamos porque sabíamos que en la medida que Buenos Aires se iba a abrir, claramente la relación que tiene con Rosario directamente iba a ir. Si bien nosotros tenemos relación por este sector, iba a ir primero a Rosario y como el virus se transmite, digamos, lo llevamos las personas, iba a venir a Venado. Claramente estacionó primero en Casilda y después se vino a Venado, ¿no? Se dio primero, cuando comenzó la pandemia, los contagios a través de quienes llegaban del exterior, ¿no? Y sus contactos más estrechos. Después de quienes tenían nexo o viajes con Buenos Aires o choferes de empresas, como pasó en el caso de Carreras y en otros lugares. Ahora exacto, ya el nexo es Rosario directamente. En su gran mayoría, digamos. Rosario, Casilda y bueno, y nosotros estamos teniendo casos, vos en la introducción dijiste, nosotros claramente en algún momento vamos a tener transmisión comunitaria en cualquier momento debido al volumen, la densidad poblacional que tiene Venado con respecto a la región. Así que claramente va a ser una etapa que vamos a tener que transcurrir, ¿no? Se habla de esto, de un momento muy difícil, el que estamos viviendo, el que se avecina, se habla de los picos. La duda que surge en este marco es, ¿y en qué momento se frena y cómo? Digo, sabiendo que la vacuna, como lo planteaba Mauro como gran noticia de esta semana, es que recién estaría para el año próximo, con suerte, en el primer trimestre. Digo, ¿hay un momento en que esto va a bajar o va a ser un vaivén permanente, digamos, hasta el momento en que se pueda tener esa esperada vacuna? Yo creo que va a ser así un vaivén, digamos, va a haber casos, posiblemente haya medidas regionales o locales de constricción en cuanto a la circulación de la gente, se va a aplanar, va a seguir, digamos, eso va a ser, digamos, lo que pensamos que va a ser la realidad, digamos, van a aparecer casos, lo detenemos, fundamentalmente siempre nosotros tenemos la mirada puesta en las camas, donde claramente va a ser el cuello botella, ¿no? La estación que vivimos, digo, las bajas temperaturas, dan como parámetro muchas veces la duda de que sea COVID o que sea otra. La llegada de los meses más cálidos, de algún modo, lo que va a facilitar, digo, es una pregunta, no una aseveración, va a facilitar poder detectar más fácilmente si es COVID, digamos, porque no va a haber resfríos, neumonías o otro tipo de patologías. Dos cosas, y primero, yo como pediatra, nosotros, el gran cuco nuestro en los inviernos era el virus sincitial respiratorio. En el país hay unidades centinelas que se llaman, donde los cuadros respiratorios, fundamentalmente infantiles, hablando de pediatría, los estudian para ver el nivel, el porcentaje de virus sincitial respiratorio que anda. Es cero, digamos. El hecho de las clases, el tapaboca, todo, o sea, nunca visto en la historia de la infectología pediátrica, ¿no? Mirá qué dato, cero casos. Contestando a lo que vos me decís, creo que hoy hay que pensar, cuadro respiratorio es coronavirus, fundamentalmente, porque la mayoría de los virus, con las medidas que si bien todos la toman como que fuera el coronavirus, tiene que ver con medidas generales de cualquier proceso infeccioso.
Entonces, posiblemente hoy todos los cuadros virósicos agudos hay que pensar en un coronavirus, ¿no? Más allá de que algunas veces más o menos de acuerdo a la cantidad de casos, si estás determinado en la comunidad como circulación o no. Y el verano ya demostró en otros continentes que no es el freno. Claro. No es el freno. Para nada, porque hubo rebrotes en España, en todos en Italia, lados, en Francia. pensando con este criterio que es lógico en un principio, saturó en muchos países, saturó los sistemas sanitarios, pues se relajaron todo, porque eso después de la cuarentena, lo que nos pasa a nosotros, el cansancio, el agotamiento, ha hecho que nos desapegamos de estar con el distanciamiento, el tapaboca, digamos, hay como una rebelión a todo eso, ¿no? Lo vemos claramente en todas las ciudades. ¿Hay preocupación por la saturación de camas en Buenos Aires y que se empiecen a derivar para provincias como Santa Fe, por ejemplo, pacientes o no, Pedro? Lo venían diciendo, yo creo que en principio uno mira, el presidente mira el país, el gobernador mira la provincia, yo miro la región, yo creo que cuando haya necesidad hay que buscar la respuesta para la gente, ¿no? Esto es un ni, digamos. La idea es que, como pasó claramente acá en Firmat, cuando la región, fundamentalmente la gente de carrera necesitó una respuesta sanitaria, el que se la brindó correctamente fue la ciudad de Firmat, ¿no? Esto fue una adaptación muy ágil que tuvo la dirección del hospital para transformarse en monovalente y darle respuesta a una saturación de un pueblo que tenía. O sea que hay que pensarlo de esa forma. Yo creo que no hay que decir ni sí ni no, pero sí hay que pensar en la gente, eso es fundamental. Claro, antes decíamos en relación a los contagios y que alguna ciudad, como puede ser el caso de Firmat, momento en que hacemos en vivo este programa, todavía no tiene, digamos, casos que se hayan comunicado, confirmado, pero decir, bueno, a mí no me tocó, le tocó el de al lado, entonces que se arregle el de al lado. Evidentemente, digo, si algo hemos visto con este virus, primero decía que puede atravesar un océano y que englobó al mundo en un problema común. Y después la interacción en la región, digamos, esto de yo soy de tal lugar o de tal otro, no se da en la vida cotidiana, inclusive ni en lo comercial, ni en lo laboral, ni en nada, ni en lo social. Estamos interactuando permanentemente, entonces también cuando uno piensa políticas sanitarias y acciones sanitarias, evidentemente hay que pensarlas de este modo, decir, bueno, ¿cómo la región trabaja? ¿Cómo responde? No, inclusive hay que pensarlo como una salud única, con gestión pública y privada, ¿no? Si en algún momento el Estado tiene que recurrir de la mejor forma posible en cuanto a la salud privada, va a tener que recurrir. Vuelvo a decir lo mismo que recién, siempre vamos a pensar en la gente, ¿no? ¿Cómo pensamos en esto? Que nosotros, generalmente, en general en la región, estamos teniendo una estrategia que la mayoría de los casos COVID van a ir directamente al público, independientemente si tiene la mejor obra social o no. Hay una estrategia pensada en la salud de la gente. Eso es fundamental porque es una decisión del ministerio tener esto, ¿no? Pedro, ¿son días complicados para Venado Tuerto? ¿Se sabe bien cuántos casos hay en lo que va de la semana? Porque como que se perdió el registro de producto de, bueno, en el parte oficial de la provincia, la carga como que se viene demorando. Veníamos de 12 el viernes, 13 el sábado, 6 el domingo. Hace referencia a que fueron 16 el lunes, 6 el martes. Ayer no se sabía cuánto más o menos. Sí, la gente a veces se pone en los números. Sí. La prioridad nuestra, fundamentalmente, la tranquilidad. Primero, la tranquilidad que nos preparamos, el Ministerio nos dio muchos insumos para prepararnos y capacitación. O sea que estamos preparados para esto, estábamos esperando la situación. Lo primero más importante que nos interesa a nosotros, que es la bajada de línea fundamentalmente a los privados, porque en esta región tenemos la posibilidad de tener 2 laboratorios habilitados, es que inmediatamente sepa el equipo. Ellos me mandan a mí y yo tengo, por suerte, la disponibilidad de tener a 3 infectólogos y epidemiólogos que los tengo distribuidos, al doctor Peroto junto con la doctora María Beck en la ciudad de Venado Tuerto y al doctor Agostinelli y Miguel Pedrola en la región, fundamentalmente en esta distribución que se apoyan en cada médico de cada zanco. Ejemplo, en la microrregión de aquí tenemos un caso en Cañada de Luque donde el doctor
Mariano Cabrini inmediatamente, porque teníamos afectado, el médico de la localidad lo teníamos afectado, entonces inmediatamente Cabrini empieza a hacer los mapas de trazabilidad, ¿no? O sea que esta dinámica que estamos teniendo en la región es muy importante y eso es lo que yo quiero. Primero aislar, detectar, aislar y después, bueno, empezar a informar, a cargar. Tienen, por la saturación que hay en todos lados, la complejidad de que primero trabajan todo y al último llevan los datos y los cargan en el SISA, en ese sistema nacional. Uno como trabajador de los medios de comunicación, que en la diaria está en esto, como que en esta semana quedó la sanción en Venado Tuerto, que ya como que no tiene sentido contar los casos. Lo importante es saber si está controlable o no controlable la situación, digo, por los 9, 10, 11, 9, 10, 11, más o menos, los números no varían mucho. Exactamente, ese es el criterio fundamentalmente, te vuelvo a repetir, que tenemos nosotros. La prioridad es detectar, aislar, que es el mecanismo de control, esto que hablábamos recién. Aparecen los casos, aislamos bien, volvemos. Caso Carrera, caso Isabel, entonces aparecen, tratamos de aislar. Y a veces demoramos mucho porque o a veces el paciente no dice los síntomas o a veces no te da todos los contactos estrechos. Claro. Claro, porque se juega mucho con la intimidad de las personas también. Y lo que hay que entender en estas cuestiones es que el bien común está por sobre las cuestiones personales. Entonces, si la persona que tiene síntomas o está afectada no brinda la información necesaria, eso puede generar un inconveniente importante, ¿no? Y porque si en la reunión estamos los tres y claramente yo digo que estoy con vos, Mauro, que es un posible portador, en principio asintomático y después puede ser sintomático, va a transcurrir su vida sin las precauciones necesarias. Entonces, bueno, ahí es donde se genera esto que aparecen diciendo, este no tiene nexo, el otro, tiene que ver que claramente no viene el coronavirus así entre la... Está claro que volando no llega con otra persona, digamos. Exactamente. El martes se conoció que una trabajadora, una moza de un bar, popular bar bonaerense, el Berretín, de la esquina de Roque y Saavedra, un clásico de hace años, dio positivo y de alguna manera dieron aviso a todas las personas que fueron el 8 o el 9, sábado y domingo al bar. ¿Surgió algo nuevo de ese escenario, de esa situación? No. ¿Fue necesario eso para personas? ¿Aparecieron personas con síntomas? Creo que en ese conglomerado no. Creo que no aparecieron síntomas de ahí. Se aíslan y se hisopa si tiene síntomas, si no, no. Dos dudas que tengo, Pedro. Una tiene que ver con esto que decías antes en relación al vínculo con los laboratorios privados. ¿Hay ya, digamos, un sistema aceitado de modo tal que los laboratorios privados informan al Estado, informan a la provincia de todos los resultados? Ellos tienen la obligación de cargar, como es una enfermedad de denuncia obligatoria, ellos tienen la información de cargar la ficha epidemiológica, ¿no? Esto es fundamental. Lo que pregunta Mauro es por qué se demora o por qué a veces casos que son evidentemente conocidos, porque apenas está, si hoy sale... Digamos, anoche, 1:15 de la noche, nos enterábamos de los otros 3 casos de Cañada de Lucle. Eso imagínate que hoy o mañana van a aparecer en el informe, pero nosotros hoy a las 7 de la mañana tenemos todo aislado. Entonces, esa es la importancia nuestra y muchos miran los números, ¿no? Entonces, ellos tienen la obligación, posiblemente a la 1, cuando terminaron todo, hoy van a tener que empezar a cargar, pero también tienen la misma masa de gente de trabajo, o sea que ahí es donde se torna un poco, digamos, esta asimetría entre lo que se hace y lo que se informa en números, ¿no? Este fin de semana llega a su fin el decreto del presidente Alberto Fernández, ¿no?, de prohibir por 15 días los encuentros familiares. ¿Considerás que se debe extender? Al menos para Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, algunas, Jujuy o toda la República Argentina para... Sí, yo creo que claramente, porque yo qué es lo que me preocupa hoy, digamos, nosotros, como te decía, el Estado provincial, el Ministerio nos dio esta gran posibilidad de adquirir los insumos necesarios, la preparación. Yo creo que ya estamos, inclusive, a veces lo digo, es como el techo. ¿Al techo a qué me refiero? Ya tenemos los respiradores, porque inclusive, si afirmás quieren mandar 100 respiradores más, no va a haber gente que lo forme, que lo maneje, digamos. Claro. Ya tenemos el techo.
estamos capacitados, estamos preparados y lo hemos demostrado hasta ahora, que cada vez que aparecen los casos, hemos hecho la detección. Creo que hasta ahora, futbolísticamente hablando, la pelota la tiene la gente, y eso nos tiene que ayudar. Me preocupa un poco la salud mental, y no dejar de trabajar. Tenemos una productividad. Esos dos fenómenos me preocupan hoy, que hay que sostener el trabajo y fundamentalmente sostener la salud mental. Así que bueno, yo no sé si conviene, si yo te lo digo desde el marco de vista teórico, tendríamos que seguir en aquellos lugares donde hay mucha cantidad de casos. Claro. Pero también me preocupa lo que veo de la gente, ¿se entiende? Hay mucha depresión, los últimos grandes casos, hay mucho intento de suicidio. Los últimos casos, o muchos de los últimos casos, fueron como consecuencia de encuentros familiares. Sí, Algunos 80%. chicos, sí. 80%. Hasta el Venado, hasta el del Berretín, todos. Gran parte. Exactamente. Pocos fueron por viajes. Por eso, a en un marco la respuesta simple sería, sí, tiene que seguir suspendido porque ahí nos contagiamos. Desde la teoría suena bárbaro, claro. Pero también me hace cosquilla la salud mental. La gente está sufriendo mucho. Y creo que a esto no le escapa a nadie. Claro, sin duda. Yo recuerdo cuando empezó todo esto, que había una cosa que vos marcabas, Mauro, que fue, consideramos los dos, un error en un planteo comunicacional de decir gracias por no ser familiero. Algo así era. Algo así. Un spot del gobierno nacional decía eso. Y nosotros planteamos que, estábamos en desacuerdo con ese planteo, ¿no? Y evidentemente, las cuestiones familiares, afectivas, hacen a esto que estás mencionando, Pedro, también al equilibrio de la psiquis de cada persona, y eso se ha visto afectado, y sobre todo con los adultos mayores, que a lo mejor muchos ya están retirados, inclusive de ámbitos laborales, de otros ámbitos, y era lo social, lo familiar, lo que le daba, una contención, un acompañamiento, y al cortarse eso, y creo que los niños también, por otro lado. Sí, yo creo que no hay una respuesta. Creo que en principio, si yo te tuviera que decir, pensábamos en la mortalidad, es como que antes veíamos el foco en la atención, en la enfermedad, y podríamos decir hasta en la muerte, ¿no? Que no se mueran. Hoy creo que hay que poner el foco en la vida, Ese creo que va a ser el foco, y es muy difícil ese equilibrio, es muy difícil. Por eso la respuesta sencilla y políticamente correcta, si quisiéramos decirlo así, es donde hay más casos, debería verse, seguir prohibiendo las reuniones familiares. Pero estamos teniendo muchas dificultades con la gente. Entonces va a ser un equilibrio porque no va a terminar en un par de meses. Esto tenemos para mucho. Entonces hay que ir transcurriendo. Cuando decís para mucho es hasta que llegue la vacuna. El año que viene, como claro, la vacuna, si ustedes se ponen a pensar, lo que yo escucho a veces, mucho acompañado por Miguel Pedrola, que maneja números, la vacuna sería lo ideal. ¿Correcto? Y en esto vos dijiste el primer trimestre, ojalá que sea el primer trimestre, pero estamos hablando casi un año. Claro. Después, para evitarla, para que no haya transmisión, se habla de que tiene que haber en una comunidad el 60% de la gente que se haya infectado y que le haya quedado anticuerpos para que no se empiece a transmitir. El 60%, Eso va a demorar años, 4, 5, 6 años. Estamos hablando en una región de 200.000 personas, el 60%. Son imposibles, tenemos menos de 300 y pico de positivos. Sí, está 120.000. Entonces, mirando esos números, estamos muy lejos de lograrlo. Otro dato dice, si el 20% se infecta y un 40% tiene distanciamiento, completás el 60%, lográs el mismo objetivo. El 20% de 200.000 personas, seguimos estando muy lejos. 40.000. Seguimos estando muy lejos. Entonces, es una disyuntiva que no hay una respuesta sola. Debe ser muy difícil para el presidente, para el gobernador, para la ministra, tomar decisiones con esto, pero creo que hay que seguir apostando a la vida en este momento y claramente hoy por hoy cada uno de nosotros tiene la gran posibilidad de uno y con los seres más queridos de que nos ayuden, En este momento cuando más necesitamos ayuda, porque son la gente la que puede hacer que estas curvas no sean tan altas para que nosotros no nos, congestionemos tanto,
Porque mientras haya camas, no hay problema. El problema es cuando, digamos, nos va a hacer muy mal desde la salud mental tener que andar decidiendo, porque todos los médicos que escuchan y han transcurrido guardias saben lo que es cuando vos querés derivar a un paciente que está mal y nadie te atiende o no te pueden atender. Es tremendo para el profesional de la salud mental. Claro. ¿Qué pasa con, pensando en esto que sucedió en estos días en Cañada, donde se ve afectado el médico del SAMCO? ¿Cómo se reorganiza? Porque ahí está la otra cuestión que tiene que ver con el personal, ¿no? Que es el otro punto clave en la organización sanitaria. Bueno, un SAMCO que se queda sin su médico tiene que estar, digamos, aislado. ¿Cómo trabaja ahí la región, digamos, para ir conteniendo, para que eso pueda seguir funcionando? Es artesanal, individual, en carreras, con un médico del pueblo que ya estaba sin atender directamente porque tenía más de 65 años. Con otro médico a full, bueno, ahí por suerte había un médico pediatra que lo sume al equipo y trabajaron conjuntamente, ¿no? Caso Cañada de Lucle, estamos buscando un médico, tenemos una enfermera, posiblemente tengamos dos, y está el doctor Marcelo Palú, que va a hacer por videos cada vez que aparezca un paciente de él, y si no va a estar Mariano Cabrini, que está a 10 minutos yendo y viniendo ante alguna necesidad y siempre con atención virtual. Esto es lo que tenemos hasta hace un ratito. La idea es que si nosotros llegamos a conseguir un médico que cubra algunas horas, ir a ese médico también. Pero es artesanal e individual, porque vos después tenés, por suerte, Cañada de Lucle no hay muchos casos, pero cuando andabas buscando en Carrera, en Isabel, imagínate la estigmatización de que tenés vos. Primero que el médico quiera ir. Vos decís, bueno, vos tenés un espíritu altruista, vos vas. Tu señora quiero ver cómo te dice. Y después vos trabajás en este pueblo también y después te van a dejar entrar. Digo, digamos, se plantean muchas dificultades. Marcelo Krenga, el secretario de Salud de la Muni de Venado, no le dejaban entrar a su pueblo, Santa Isabel. En Santa Isabel no le dejaban entrar, tuvo que quedar en Venado cuando estuvo Santa Isabel cerrado completamente, ¿no? Digo, hablabas del tema de la salud mental, ¿no? Uno lo observa en la comunidad, como decías recién hace un rato, y en el caso de ustedes, las autoridades, uno siente cansancio que en la diaria tiene que atravesar todo esto y responder a 500 mensajes que envían los oyentes en la radio, por ejemplo. Empieza a desgastarse día a día. Digo, ¿y ustedes nosotros creo que no sé cómo vamos a terminar, digamos, es una situación de estrés nunca ha sucedido, porque uno está acostumbrado al estrés, pero así en picos, un estrés tan sostenido. Yo en lo personal percibo el déficit de atención, la irritabilidad, duermo no más de 5 horas, digamos, empiezo a tener las dificultades propias que es propio de una situación de estrés tan permanente, ¿no? Tan sostenida y permanente. Y aparte las balas empiezan a picar cerca cuando hay muchos casos, ¿no? Uno ya esta semana, uno está en contacto con mucha gente que dice, bueno, sospechoso o hisopado o positivo o un médico o un amigo, un enfermero, pican cerquísimas las balas. Seguro que, Mauro, en algún lugar cerca está. La otra vez hisoparon a una psicóloga que trabajaba en la región, y yo tengo la costumbre de que cuando cumplen los años desayuno ese día con el compañero del trabajador. Y me dicen, uy, vos que estuviste, que cumplió los años. Digo, pero fue al tercer día, digamos. Claramente sabemos que cuando una persona tiene algún síntoma, 2 días antes. Yo había estado 3 días, a 2 metros, si bien el desayuno, pero yo el barbijo trato de mantenerlo siempre. Entonces es la única tranquilidad que me puedo tener yo, es que en cada lugar que estoy trato de no acercarme mucho, tener el tiempo mínimo, digamos, lo hago también en la consulta pediátrica todos los días, el barbijo, el lavado de manos, es la única herramienta que tengo yo para cuidarme yo y mi familia, digamos. Entonces es lo que uno tiene que transmitir, que decíamos en parte de la charla, que cuando uno dice la pelota son estos 4 elementos, ¿no?
fundamentalmente tiene que ver con el distanciamiento, el cubreboca, nariz y boca, perdón, no mucho tiempo y fundamentalmente el lavado de manos, ¿no? Y digo esto de la empatía, ¿no? De entender que para todos es difícil, empezando por quienes tienen que decidir y tomar medidas, es dificilísimo. Ahí en eso englobo, digamos, a las autoridades de los diferentes estados y a los funcionarios, y por otro lado también a la persona que no se puede reunir con el familiar, con el ser afectivo, o que tiene dificultades en su trabajo. Digo, para todo el mundo hoy la situación es compleja, digo, en esta necesidad de poder entendernos, porque realmente cada uno desde su lugar está teniendo dificultades. Todos. Yo creo que es muy raro no tener dificultades, ¿no? Pero vuelvo a repetir, yo creo que hay algunas cosas que no, esta empatía hay que tenerla. Creo que es una cosa que a todos nos va a tocar, decía Mauro, las balas caen. En algún momento uno de nosotros va a ser COVID. ¿Y sí? Va a ser COVID. O sea que asustarnos del otro que es COVID es una cosa claro, muy chiquita, muy egoísta, digamos. Pensemos en el otro que necesita, porque la discriminación que tiene una persona, inclusive, ni te digo que sea positiva, que ya sea sospechosa, que cae a hisoparte, todo, viste, disfrazado, como le dicen algunos, ya parece que te pintan la casa, ¿viste? Claro. Entonces, en vez de pensarlo desde este lugar, desde la empatía, la necesidad que pueda tener de acercarle algo, ¿qué necesita mi vecino? Que hasta ayer éramos re amigos y hoy parece que tuviera el demonio. No hay manera de que de otra manera, de otra forma, digo, una chata como si fuese un verdulero, digo, del barrio, que va a vender pescado, digo. Tenemos un delivery con las pizzas. Un delivery con la pizza y después te sacás todo el traje de delivery de otra manera, porque si no pues, pasa eso lamentablemente. Sí, ¿no? sí. Realmente, pero bueno, yo creo que el mensaje es claro. Porque después, disculpa Pedro, ocurre, que también lo dicen algunos especialistas, que hay personas que padecen otras patologías y tienen miedo de llamar al sistema de salud. Y terminan profundizando esa complicación que están teniendo, digo, y no es bueno que ocurra eso. Y casualmente uno, ¿qué le dice a los médicos? A enfermería, tienes una búsqueda activa. Eso para nosotros es una búsqueda activa, permanente, aunque sea de llamado. Pero bueno, es difícil comunicar en esto. Tiene que estar aislado pero junto, no vengas pero vengas, digamos. Sí, es muy difícil comunicarlo, ¿no? Claro. Es muy difícil. Gracias, Pedro, gracias por venir. No, gracias por venir. Pedro Bustos, jefe de la región sur del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, pasó por Mesa Redonda Debate. Estamos cerrando una nueva edición, Mariano. Exactamente, con un programa que nos deja, creo, dos cuestiones muy interesantes. Una, para pensar la historia a través de la visita de Gustavo Batistón y la figura de San Martín, y otra para pensar este presente y también la construcción del futuro. Es necesario también ir pensando, razonando lo que nos sucede para ver qué cosas podemos cambiar, como bien decía recién el doctor Bustos, desde nuestro lugar, para que esto sea un poco mejor para todos. No hay que esperar que el cambio venga de afuera. Si uno quiere que algo sea mejor, siempre hay que empezar por casa. Y a cuidarse, nunca dejamos de remarcarlo. Barbijo, distanciamiento, lavado de manos son los puntos principales para evitar el COVID-19. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda Debate. Nos reencontramos en una semana.